Silvestre Antonio Guzmán Fernández nació el 12 de febrero de 1911 y muere el 4 de julio de 1982. Más conocido como Antonio Guzmán, fue un agrónomo, empresario y político dominicano, presidente de la República Dominicana de 1978 a 1982. Su gobierno se caracterizó por un fuerte respeto a las libertades públicas, condicionó prácticamente inexistente en la historia dominicana del siglo XX. Guzmán es considerado como el artífice de la consagración democrática dominicana, al verificarse por primera vez la alternancia de dos partidos políticos en la vía electoral. Características de las elecciones generales del 1978 de la República Dominicana. Las elecciones generales del martes 16 de mayo del 1978 marcaron la consumación de la era de los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer, que inició en el 1966 y terminó en el 1978. Estos sufragios fueron muy concurridos por los ciudadanos dominicanos que desde muy tempranas horas de la mañana se apostaron en las filas de sus recintos electorales para votar por su candidato favorito. La prensa de ese año registra que a medida que transcurría el proceso se presentaron ciertas irregularidades que afectó directamente a los electores, quienes se quejaban porque sus nombres no figuraban en el listado de electores de las mesas donde le tocaba ejercer su derecho al voto. Así también se unieron a las quejas dirigentes del oficialista y de la oposición que presentaron el mismo caso. Dada esta situación, la Junta Central Electoral se vio en la obligación de emitir una resolución que le permitió al votante poder sufragar en un sobre de boletas observadas. Otra situación presentada fue que a última hora se realizó el cambio de varias mesas electorales. Sumado a estos problemas, Marcio Mejía Ricard, suplente de delegado ante el organismo electoral, informó de varias boletas de color blanco que aparecieron en la mesa 1271, perteneciente a la Unión Cívica Nacional. Otro hecho que quedó registrado en uno de los diarios de esos tiempos fue la denuncia que realizó el Partido Revolucionario Dominicano sobre la ocurrencia de graves irregularidades en mesas situadas en los distintos barrios de la capital, que fueron promovidas por civiles y militares con inclinación al Partido Reformista. Ese mismo documento explica que un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, de quien no se supo su nombre, intervino en el proceso de las votaciones en Villa Duarte y ordenó al presidente de la mesa 1026 que dejara que un grupo de damas que él llevó al lugar ejercieran el voto, a pesar de que éstas no estaban inscritas en esa mesa. Tras finalizar el proceso de las votaciones, ocurrieron varios incidentes callejeros y esporádicos tiroteos en horas de la noche del 16 de mayo, pero en sentido general, esos comicios transcurrieron en completa calma. El juntazo, la crisis política del 1978 se inició el mismo 16 de mayo en la noche con la citada irrupción militar, que el pueblo denominó como el juntazo, al centro de cómputos de la Junta Central Electoral, cuando el escrutinio del 25% de los sufragios situaba al PRD por encima del Partido Rojo. Al detenerse el conteo, creció la tensión y el Partido Colorado recusó al presidente de la Junta Central Electoral, Manuel Joaquín Castillo, y reclamó elecciones complementarias en 11 municipios, alegando que el proceso estaba viciado por el fraude. El gacetazo. A la recusación del licenciado Castillo siguió el gacetazo, denunciado por los juristas Rafael F. Bonelli, Jotín Curi y Ramón Tapia Espinal, quienes revelaron la alteración de una ley mediante la cual se modificaba la ley electoral para facultar a la Junta para que se celebraran las elecciones complementarias que demandaban los reformistas. Al acoger la impugnación del Partido Rojo sobre los alegados trastrueques, exclusiones e inclusiones ilegales en el padrón electoral, la Junta Central Electoral, presidida de manera provisoria por Hugo Vargas Suberví e integrada por Luis Augusto González Vega y Danilo Santana, adjudicó al Partido Colorado, mediante la resolución del 7 de julio, las senadurías de María Trinidad Sánchez, Bauruco, El Ceibo, La Altagracia, que había ganado el Acuerdo de Santiago.
Esta decisión, ilegal para muchos, fue bautizada por la población como el fallo histórico, patriótico monstruoso, mientras que Balaguer consideraba el fallo de la Junta Central Electoral como un acto patriótico. Guzmán lo calificó como monstruoso, pero llamó al pueblo a mantener la calma y a esperar el resultado de una instancia legal que buscaría revertir el dictamen, pero esa acción nunca fue encaminada. Editoriales de medios de prensa y opiniones de analistas planteaban que la Junta Central Electoral había decidido, mediante una resolución insólita, suplantar la voluntad expresada por las urnas. Ya el PRD se proponía realizar una jornada cívica en contra de la decisión de la Junta Central Electoral, que le quitaba las 4 senadurías, pero la actividad fue suspendida por recomendación de la Iglesia y personalidades que le advirtieron sobre una crisis mayor que lo habría dejado fuera del poder. Fueron emitidos 1.655.707 votos válidos, distribuidos a razón de 855.765 del PRD, 698.163 del PR, 18.375 del PLD y el resto para las citadas fórmulas electorales minoritarias. El país contaba entonces con unos 4.5 millones de habitantes, según se deduce al proyectar el censo del 1970, cuando habían 4.009.458 personas, y el de 1981 registró una población de 5.545.741 personas. Medidas presidenciales puestas por el presidente Guzmán. Antes de cumplir 60 días en el poder, promulgó la ley de amnistía que puso en libertad a centenares de presos políticos y permitió el regreso de decenas de exiliados políticos del régimen anterior. Derrocó una serie de medidas administrativas que afectaban el disfrute de la libertad de individuos, dándole paso al establecimiento de un ambiente democrático en el país. En un discurso promulgado el 22 de enero de 1979, delineó su política económica, la cual se enfocó en el incentivo del desarrollo agrícola y la agroindustria como principal fuente generadora de empleo en la zona rural. También promulgó medidas para la protección de la pequeña y mediana industria, de la limitación de importaciones santuarias, así como estimuló la estabilidad espontánea y el aumento de producción de la energía eléctrica. Ley de amnistía y despolitización de las Fuerzas Armadas. Silvestre Antonio Guzmán Fernández, más conocido como Antonio Guzmán, fue un agrónomo, empresario y político dominicano, presidente de la República Dominicana de 1978 a 1982. Su gobierno se caracterizó por un fuerte respeto a las libertades públicas. Guzmán promulgó una ley de amnistía poniendo en libertad a centenares de presos políticos y permitiendo el regreso de decenas de exiliados del régimen anterior. Derogaron las medidas administrativas vigentes que atentaban contra el disfrute de las libertades individuales y creó un ambiente democrático, produciendo una apertura a la pluralidad política y partidaria. Recuperó el derecho de libre tránsito de los dominicanos. En ese mismo proceso se inició un proceso de despolitización de las Fuerzas Armadas con medidas que iban de reducción de presupuesto, dándoselo a otras carteras del Estado y quitando poderes y atribuciones a los uniformados. Se concede amnistía amplia y general para todos los delitos políticos, comunes anexos o militares también anexos, cometidos hasta la promulgación de la presente ley. Los beneficios de la amnistía comprenden los actos y los hechos realizados con propósitos políticos o gremiales, cuando se determine que bajo la forma de un proceso por delito común se embrió una intención persecutoria de índole política o gremial. Relación del gobierno y el PRD. De los 3 gobiernos del PRD, el único que recibe una evaluación positiva en las encuestas de opinión pública es el de Antonio Guzmán, de 1978 a 1982, los de Salvador Jorge Blanco, de 1982 a 1986,
e Hipólito Mejía del 2000 al 2004. Registra las peores evaluaciones de los diversos gobiernos dominicanos democráticamente elegidos. Este fardo explica las derrotas en las elecciones presidenciales y 2004 y 2008, y en las legislativas y municipales de 2006. Los problemas tienen orígenes distintos, pero ambos se vinculan. Uno es de origen partidario y el otro gubernamental. En lo partidario, el PRD se ha caracterizado por la fuerte competencia de liderazgo, el llamado grupismo, que nunca ha encontrado canales institucionales adecuados para encauzarse. Aunque fue el primer partido dominicano en realizar elecciones internas, los perdedores y ganadores quedaban enfrentados y los tres primeros procesos electorales, 1978, 82 y 86, quedaron marcados por fuertes disputas intrapartidarias que afectaron negativamente el funcionamiento de los gobiernos PRDistas y las posibilidades electorales. En cuanto a la gestión gubernamental, los gobiernos del PRD han coincidido con momentos de fuertes crisis económicas que, a pesar de tener causas distintas, han tenido manifestaciones similares: inflación, devaluación de la moneda y endeudamiento externo. En los primeros dos gobiernos PRDistas, el de Antonio y el de Salvador Blanco, se lograron avances democráticos importantes. Se creó un ambiente de tolerancia y protección de los derechos políticos. Se afianzaron los procesos electorales y se profundizó la desmilitarización de la política. En este periodo, se adiestraron también en la confrontación y negociación distintos grupos sociales, sobre todo empresariales y sindicales. Pero las crisis económicas de principios de los 80 y la proliferación de clientismo impidieron avanzar en el proceso amplio de redistribución de riqueza prometido por el PRD en sus campañas y esperado por amplios sectores de la población dominicana. Causa de la muerte de Antonio Guzmán. El expresidente de la República Dominicana, Antonio Guzmán, murió de un disparo en la cabeza, ya que él se suicidó. La razón de su suicidio fue que él descubrió actos de corrupción que había en su administración. Además, sufrió traiciones de sus colaboradores más íntimos. Por eso, al tener presión, al sentir vergüenza, tomó la decisión de quitarse la vida. Leyes y decretos importantes durante el gobierno de Guzmán Fernández. Antes de cumplir 60 días en el poder, promulgó la ley de amnistía, que puso en libertad a centenares de presos políticos y permitió el regreso de decenas de exiliados políticos del régimen anterior. Derogó una serie de medidas administrativas que afectaban el disfrute de las libertades individuales, dando paso al establecimiento de un ambiente democrático en el país. En un discurso promulgado el 22 de enero de 1979, delineó su política económica, la cual se enfocó en incentivos al desarrollo agrícola y a la agroindustria. Esto como principal fuente generadora de empleo en la zona rural. También promovió medidas para la protección de la pequeña y mediana industria, la limitación de importaciones suntuarias, así como estímulo a la actividad exportadora y el aumento en la producción de energía eléctrica. En marzo de 1979, según documentos periodísticos de la época, en el país se estaba presentando un cuadro económico muy negativo, y por si fuera poco, el alza anunciada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que provocaba aún más el declive de los propuestos en la República Dominicana. En respuesta a esta situación, en marzo de ese mismo año, don Antonio se reunió con un grupo de legisladores y funcionarios del sector económico para así, durante su gobierno, analizar el ambiente económico en que se estaba proyectando la nación. Día después, en la inauguración del hospital Jaime Oliver Pino del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el presidente comentó de la necesidad de una colaboración entre el pueblo dominicano y el Estado para afrontar la carga de 56.0 millones adicionales que tendría que invertir debido a los nuevos precios del petróleo.
Asimismo, Guzmán explicó que los gastos de importación de hidrocarburos serían una carga tremenda para la economía nacional. Eso conlleva a que cada dominicano debe ser consciente de lo que debe aportar, porque esta carga no le puede llevar solo al Estado. Y agregó, el Estado solamente puede llevarla cuando los contribuyentes realmente estén en la disposición de soportar parte de esa carga. El mandatario explicó que el alza de petróleo conllevaría al aumento de todos los derivados, los cuales tendrían que ser revisados por el nuevo incremento que entraría en vigencia el 1 de abril de ese año. Algunas de las medidas presentadas por don Antonio Guzmán la noche del 3 de abril de 1979 ya se conocían, como es el caso del aumento de los combustibles derivados del petróleo y el alza de la tarifa de la energía eléctrica. Otras de las disposiciones anunciadas por el jefe de Estado durante la alocución por televisión y radio fue el proyecto de ley que fue sometido al Congreso Nacional para su aprobación y así elevar 125 pesos mensuales el sueldo mínimo y a su vez aumentar un 10% para los que ganaban 125 y 300 pesos.